Ok, continuando con la definición del volumen conductor, vamos a definir la corriente de impresión y de conducción. Mientras las condiciones sean cuasi estacionarias, se cumple que J igual a que la densidad de corriente total, que es igual a la densidad de corriente de impresión más la densidad de corriente de conducción, se puede expresar de la siguiente manera. Esto debido a que la intensidad del campo eléctrico, que es igual a menos el gradiente de phi más la derivada del potencial vectorial magnético con respecto al tiempo, se puede expresar únicamente como menos el gradiente del potencial escalar eléctrico, debido a que no hay dependencia del tiempo por condición de cuasi estacionariedad. De acá resulta que mientras la capacitancia del tejido sea despreciable y no haya dependencia del tiempo, la divergencia de la densidad de corriente también es cero. Y la ecuación anterior se reduce a la ecuación de Poisson. ¿Cómo así? Entonces sacaremos divergencia de esta ecuación. Divergencia a ambos lados. Entonces tenemos que divergencia de J es igual a menos la derivada de la densidad volumétrica de carga con respecto al tiempo. Como no hay dependencia del tiempo, esto es igual a 0 y esto es igual a la divergencia de J super I menos conductividad por el gradiente del potencial escalar eléctrico. Esto es igual a su vez, pues acá tenemos que esto es igual a divergencia de la densidad de corriente de impresión menos divergencia de G de la conductividad por el gradiente de phi. Si consideramos que el material es lineal, homogéneo e isotrópico, quiere decir que G es constante, por tal puede salir como factor común de la derivada y me queda que 0 es igual a la divergencia de la densidad de corriente de impresión menos menos G por el laplaciano del potencial escalar eléctrico. Y despejando esto, me quedaría que el laplaciano del potencial escalar eléctrico es igual a la corriente de impresión sobre la conductividad. Y esta ecuación se conoce como ecuación de Poisson. Esta ecuación en derivadas parciales es satisfecha por el potencial, donde la corriente de impresión actúa como la fuente del campo, es decir, laplaciano del potencial
igual a la divergencia de la corriente de impresión sobre la conductividad. La solución de esta ecuación se presenta en el libro de Straton. Nosotros conocemos por el curso de Física 2 una solución para una ecuación similar. Esa solución se las voy a mostrar a continuación. Okay. Entonces tenemos para materiales lineales, homogéneos e isotrópicos en condiciones cuasi estacionarias. Tenemos que la divergencia del vector de desplazamiento eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga. En el caso del material lineal homogéneo e isotrópico, en el caso del material lineal homogéneo e isotrópico tenemos que se cumple la relación D igual a epsilon por E, por tanto, tenemos que la divergencia del E es igual a ρ sobre epsilon. Siguiendo la segunda ecuación, la cual nos dice que el rotacional de la intensidad de campo eléctrico es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la función de flujo magnético, del vector de flujo magnético. Pero al tener condición de cuasi estacionariedad, esta ecuación nos da que el vector intensidad de campo eléctrico es irrotacional. Al ser irrotacional, esto implica que el vector E puede ser derivado de una función potencial eléctrico, potencial escalar eléctrico. Del curso de campos, de física de campos, conocemos que esa función escalar eléctrica, función potencial escalar eléctrica, que depende de la posición y del tiempo, es igual a la integral en el volumen de la densidad volumétrica de carga, que también depende de la posición y el tiempo, sobre 4 pi epsilon por R menos R prima diferencial de volumen. Si consideramos la carga en el origen del sistema de coordenadas, es decir, que el vector R' es igual a 0 y consideramos que no hay variación con respecto al tiempo, la ecuación nos queda potencial escalar eléctrico, que solamente depende de la posición, entonces digo la integral en el volumen del ρ sobre 4 pi epsilon por R diferencial de volumen. Ahora regresaré a la primera ecuación. Aplicaré la divergencia al
Aplicaré la divergencia a la ecuación de linealidad, es decir, aplicando divergencia a D, tengo que la divergencia de D es igual a la divergencia del epsilon por E, que esto a su vez es igual a la divergencia de menos epsilon por el gradiente de phi. Y esto es igual a rho. Ahora expandamos esta ecuación. Entonces nos da que epsilon por la divergencia, perdón, epsilon por el laplaciano, epsilon por el laplaciano del potencial menos, perdón, más divergencia de epsilon punto divergencia del potencial escalar, gradiente del potencial escalar es igual a rho. Como dijimos que el material es lineal, homogéneo y isotrópico, esta segunda ecuación pierde su validez. Y acá obtenemos que el gradiente de phi, el laplaciano de phi es igual a menos sigma, perdón, menos la densidad volumétrica de carga sobre la permitida eléctrica del vacío. Entonces acá tenemos, vamos a resaltar varias cosas de este resultado. En esta parte de la ecuación, tenemos el potencial, que lo podemos llamar también como el efecto, lo que se está produciendo en el cuerpo debido a la fuente. En este caso sería la carga, y que a su vez sería conocida como la causa. El epsilon sería el factor de proporcionalidad entre la causa y el efecto. Ahora, si recordamos la ecuación que teníamos anteriormente, en el cual nos decía que el gradiente del potencial, el laplaciano del potencial era igual a la divergencia de la corriente de impresión sobre la conductividad, y relacionamos estas dos ecuaciones, tenemos que divergencia del J sub I sobre G es homólogo a tener la carga y el epsilon, en donde tenemos la causa del campo, es decir, la corriente de impresión o la corriente o la densidad de carga volumétrica
y tenemos los factores de proporcionalidad correspondientes a propiedades del material. Y este es el material. Tenemos la causa o la fuente del campo y tenemos el material. ¿Sí? Como tarea les queda comprobar la consistencia en cuanto a unidades de estas dos relaciones que están acá. El resultado es Coulomb sobre metro cuadrado segundo por kilogramo metro cúbico sobre Coulomb al cuadrado segundo. Ahora, volviendo a la ecuación del potencial, en donde tenemos que potencial es igual a la integral de volumen del ρ sobre 4pi epsilon por r diferencial de volumen, integrado en el volumen. Esta ecuación me soluciona el problema del potencial cuando tengo que la causa es la densidad de corriente y el material está representado por la permitividad eléctrica, está definido por la permitividad eléctrica del material. Pero si yo quiero solucionar el problema teniendo en cuenta esta relación o que la fuente ya se trata de una corriente de impresión, la solución para la ecuación del potencial es integral del volumen, integral en el volumen de menos la corriente de impresión sobre 4pi por la conductividad por R diferencial del volumen. De acá, si tenemos que el material es lineal, homogéneo y isotrópico, podemos cambiar esta ecuación por, vamos a pasar todo lo correspondiente al material a este lado del igual, entonces quedaría 4 veces pi por g por la función escalar de la función potencial escalar que depende de R igual a menos la integral en el volumen de 1 sobre R por la divergencia de la corriente de impresión integrada en el volumen. Que ese es el resultado que se muestra aquí en pantalla. Donde menos la divergencia de la corriente, densidad de corriente de impresión está definida como la densidad de flujo de la fuente. Y se puede reemplazar por IF. Ahora analicemos qué pasa. Esto ocurre si nos encontramos en el interior de la región de la fuente. O sea, si nos encontramos en el punto donde existe el J de impresión o donde el J de impresión depende de la posición. Vamos a analizar qué pasa por fuera de la fuente.
Entonces tenemos afuera de la fuente entonces para eso vamos a esquematizar qué es lo que pasa. Entonces tenemos, por un lado tenemos todo el volumen conductor. En el interior del volumen conductor tenemos un volumen fuente. En ese volumen fuente, acá tenemos la fuente. En ese volumen fuente, en el interior de ese volumen fuente tenemos que esa corriente de impresión va a ser diferente de cero y además como esa corriente de impresión puede cambiar en el interior porque depende de la posición o está generándose en ese volumen, entonces la divergencia con respecto la divergencia de esa densidad de corriente de impresión también va a ser diferente de cero. En este caso podemos decir que J de impresión depende de la posición. Sin embargo, esa dependencia de la posición solamente se encuentra dentro de la fuente, es decir, para el J de impresión, porque el J de impresión solamente cambia en el interior de la fuente. En el exterior de la fuente, nosotros podremos conocer cuál es la contribución que tiene esa corriente de impresión sobre el volumen fuente y podemos decir que en esta parte, esa corriente de impresión, ya estando en el volumen conductor, podemos decir que esa corriente de impresión sigue existiendo. Sin embargo, la dependencia con respecto al tiempo la dependencia con respecto a la posición ya desaparece, por lo tanto la divergencia de la densidad de corriente de impresión se hace igual a cero. En ambos casos, al existir una causa, se produce un efecto que es el potencial. En este caso, J de impresión no depende de la posición. Entonces, si queremos hallar vamos a hallar la divergencia de la siguiente función. Vamos a hallar la divergencia de la corriente de impresión sobre R. Esto por identidad vectorial nos queda que
1 sobre R por la divergencia de la densidad de corriente de impresión más la densidad de corriente de impresión por el gradiente de 1 sobre R. Ahora, reemplazando esta ecuación, este resultado, reemplazándolo en esta ecuación, nos quedaría, observen, tenemos 1 sobre R, divergencia de la corriente de impresión. O sea, en la ecuación tenemos este término. Ahora, ese término, entonces, 1 sobre R por la divergencia del J de impresión va a ser igual a divergencia de la corriente de impresión sobre R menos ta sub I 1 sobre R. Acá podemos considerar que toda la corriente de impresión se encuentra únicamente en la región dada por la fuente. Esa corriente se encuentra confinada únicamente ahí, y que en la región del volumen conductor la única corriente que va a existir es la corriente de conducción. Por tanto, este J sub I puede ser considerado igual a 0. Si consideramos eso, esta parte de esta solución se hace igual a 0. Y la solución final quedaría 4pi por G por la función potencial eléctrico que depende de R va a ser igual a la integral del volumen del J sub I punto de 1 sobre R, diferencial de volumen. Y así definimos la solución para el potencial eléctrico debido a una fuente dada por una corriente de impresión en el interior de un volumen fuente. Todo esto en un volumen conductor lineal, homogéneo, isotrópico e infinito.